días a todos. Muchas gracias por la invitación a este evento que me parece súper interesante compartir. Estoy en este momento en Montevideo. Y, Montevideo, ok. bueno, exacto. Entonces, buenos días. Desde aquí donde hacemos el grueso de la verificación, donde editamos, centralizamos el grueso de la verificación de América Latina y España también. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Todos me escuchan? Quería asegurarme de esto. Súper. Sí, perfectamente bien. Muy bien. Entonces voy a compartir mi pantalla y a ver, ahí está. Si ella quiere. Listo. Bueno, voy a presentar un poquito qué es la agencia France Press, porque hay una pequeña diferencia en términos de identidad con respecto a Agencia Lupa o a Chequeado, que son como organizaciones más nacionales y que centran el grueso de la verificación en lo que circula en el país, si bien cada vez más con las redes sociales y con la globalización, y como han dicho tanto Cristina como Laura, la desinformación vemos que no tiene fronteras. Entonces, la agencia France Press originalmente es una agencia de noticias, de cobertura de noticias, o sea, de cosas que pasan. Y desde hace unos años nos dimos cuenta de que era necesario también empezar a hablar de las cosas que no pasaban, es decir, de restablecer los hechos, además de contar la actualidad. Entonces, la verificación de la información, digamos, en la agencia France Press siempre fue parte de la deontología del trabajo, es decir, no se daba una información que no estuviera verificada o fact-chequeada. Entonces, este es un poco la distribución de la red de la agencia en la que yo trabajo, y muchos cientos de periodistas más. Esta es la estructura mundial de la agencia en este momento. Es una fotografía de las oficinas que hay repartidas en distintos continentes y países, algunos países con varias oficinas, otros donde la actualidad lo requiere menos, con menos presencia, pero presencia igual. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque la agencia, cuando decidió lanzarse en la verificación y crear sus primeros equipos de verificación, tenía la ventaja de que ya contaba con una red mundial de periodistas repartidos en distintos países y ¿qué permite eso? Permite tener un conocimiento cercano de distintas realidades, permite tener un acceso privilegiado a fuentes, a expertos, a fuentes oficiales, que son, como lo vemos día a día en nuestro trabajo de verificación, son elementos cruciales para poder, reuniendo lo que decían Cristina y Lau, eh, para poder reaccionar rápido y obtener respuestas rápidas a una mentira o un bulo que está circulando y que todo el mundo se está creyendo. Entonces, en lo que respecta al fact-checking en particular, en la agencia nació específicamente en el marco de las elecciones en Francia, donde está la sede de la agencia francesa de prensa, en 2017. Y a partir de ahí, a los pocos meses, de la mano de plataformas que ayudaron a financiar, reconozcámoslo, la constitución de distintos equipos en varios países, se pudieron instalar, primero en 2017 en Francia, luego en Brasil, México y Colombia en 2018 porque había campañas electorales, elecciones nacionales. Y así se fueron multiplicando los equipos en el mundo, y así está la foto de nuestros equipos de verificación en este momento en el mundo. Trabajamos en 24 idiomas, en muchos países,
Y en lo que respecta al equipo que está centralizado en América Latina, trabajamos en dos idiomas en América Latina, más catalán en España. En cuanto a lo que decían Laura y Cristina sobre el asunto de las fronteras, lo hemos visto muy claramente con el surgimiento del coronavirus, porque nuestros colegas verificadores en Asia ya estaban haciendo los primeros chequeos en enero del año pasado, del 2020, sobre desinformación que circulaba en torno al virus en Asia. Y al tener estos primeros artículos publicados por nuestros colegas, fuimos proactivos y empezamos a buscar si en español, con palabras clave y en portugués, si el mismo contenido estaba ganando viralidad en, en otros países y en estos idiomas. Y efectivamente, al tener esta alerta de que estuviera surgiendo ya en inglés, en mandarín, en hindi, en tailandés, ya nos permitió estar un paso adelante y poder intentar frenar, poder reaccionar lo más rápido posible ante los primeros indicios de que la desinformación ya estaba siendo traducida, adaptada al español. Esta red con la que nosotros podemos contar también, voy a reforzar lo que venían diciendo, pero es que si nos preguntamos si el fact-checking alcanza, si la pregunta es esa, diría que es una condición sine qua non, que hay que hacer verificación para luchar contra la desinformación, pero que no es suficiente, y para eso están todas estas redes que habían mencionado tanto Cris como Laura, que en América Latina realmente fueron los precursores, tanto en Brasil como en Argentina. Fue elemental tener esta alianza de lucha global contra la desinformación en torno al coronavirus a través del IFCN. Pero más allá del coronavirus, hemos visto que en cada crisis, vamos a decir, hay picos de desinformación que requieren que los medios y que los actores de distintas áreas de la sociedad se unan para dar un contenido de mejor calidad al público, que se encuentra como sumergido en un mar de información, desinformación, y ya no logra discernir en qué puede confiar o no. Entonces, como había mencionado, en procesos electorales es clave que se generen estas alianzas. Lo habíamos hecho con Chequeado en 2019 a través de Reverso, y Chequeado además llevó adelante una serie de talleres, de formaciones en medios y en la sociedad. Participamos en la coalición de Ecuador Verifica para este último proceso en Ecuador. En Uruguay también fuimos parte de Verificado UI, en España fuimos parte de Comprobado, y seguimos siendo parte de Comproba en Brasil, que se ha reinventado con cada crisis y cada proceso electoral, sea municipal, sea nacional, y sea en el marco del surgimiento del coronavirus también. Entonces, ¿qué nos permite estar unidos? Es un mejor acceso a la información, un mejor monitoreo, porque también a través de grupos nos alertamos acerca de lo que está circulando en distintos países de la región, y eso permite estar como particularmente alerta para reaccionar rápido. Nos permite tener un mejor acceso a fuentes, que es algo que yo les contaba que era propio de AFP, pero que se reproduce en estas alianzas de medios, y permite mejorar mucho la rapidez de la reacción, que es clave para intentar cortar la difusión de la desinformación. Esto también permite mejorar el impacto, porque si una desinformación es canalizada a través de varios medios, digamos que la respuesta en conjunto va a ser mayor, y por lo tanto va a tener una mayor audiencia y mejora el impacto también de
de la difusión de la desinformación, que es mucho menos sexy que la desinformación, digamos, la verificación es mucho menos sexy que la desinformación, siempre, porque las personas que efectivamente comparten porque creen que son reafirmadas sus creencias o sus convicciones, sean sobre salud, sobre políticos o incluso lo hemos visto en crisis migratorias cuando los habitantes de Perú o de Chile se ven, digamos, visitados por migrantes venezolanos a quienes se atribuye todo tipo de males, porque hay xenofobia y porque se rechaza la llegada de migrantes que no lo hacen por placer o por turismo. Es importante también poder responder ahí y restablecer los hechos. En este sentido, el acceso a fuentes oficiales es clave, o el acceso a... Estoy escuchando como alguien quizás ¿Sí, se alguien? muteó. Oh, sí, ¿Alguien está están con el todos micrófono muteados. encendido? Vamos a pedir que lo corten. Estén muteados, por favor. Ahora sí. Ok, listo. Bueno, decía que era muy importante poder contar con estas redes para reaccionar rápido, tanto para crisis migratorias, electorales, sanitarias, todo tipo de crisis. Pero más allá de las redes, otro elemento que es crucial y en el que Chequeado ha sido súper líder, y que los medios que tenemos o que tenemos el deber de hacerlo, intentamos también aplicar, es que los periodistas de nuestros equipos aprendan cada vez más acerca de herramientas, que tratemos de compartir con otros profesionales del sector eh, las herramientas que aprendimos, los reflejos que aprendimos, que se sepa cómo llegar al origen primero de una información o de una desinformación, cómo alcanzar las fuentes fidedignas para rebatir una desinformación, cómo desarrollar herramientas. Por ejemplo, en AFP tenemos un equipo que trabaja en el desarrollo de InVid, que es una herramienta que reúne varias herramientas que usamos muchísimo en nuestro trabajo diario de verificación, que permite verificar si una imagen fue retocada, que permite lanzar búsquedas inversas de videos o de fotos para encontrar el origen verdadero de estas, porque como saben, la foto y el video solían ser una prueba de que algo había sucedido, pero si ahora viene acompañado de leyendas o de información totalmente sacada de contexto, ya pierde digamos, su cariz de prueba tangente. E intentamos también compartir todo el tiempo consejos sobre buenas prácticas en cuanto a la verificación. Lo que intentamos tener también es un diálogo constantemente abierto con el público. Entonces, están los chatbots del IFCN generados en el marco de la pandemia. Varios acuerdos con distintas plataformas nos han ayudado a desarrollar estos chatbots, como el caso en México tenemos uno, en Brasil tenemos uno. Cuando hay eventos importantes, recordamos al público a través de Twitter que tenemos canales abiertos. Al pie de cada artículo nuestro compartimos las vías de contacto para que el público, los usuarios, los lectores nos planteen sus dudas, nos acerquen sus preguntas, incluso nos manifiesten su descontento y podamos tener como un intercambio con ellos cuando no entran en insultos que son tan frecuentes, porque mucha gente digamos, se siente herida por una verificación o cuando su convicción resulta ser una falsedad. Entonces nos parece muy importante que los canales, a diferencia de lo que ejercía antes quizás el periodismo, cuando no existían tanto estas plataformas y estas redes sociales, que era
una suerte de comunicación unidireccional. Intentamos retroalimentarnos de la comunicación con el público, que también nos ayuda a estar alertas ante los brotes de desinformación. Y así es como funciona el chatbot que tenemos en México. Estamos sobre el tiempo. Listo, tengo una última diapositiva. Dale. Entonces quería hacer énfasis en la importancia de la transparencia para generar confianza en nuestro trabajo. Todos los medios que se suscribieron al acuerdo con el IFCN, a las buenas prácticas, muestran su metodología de forma abierta, nombran a sus fuentes, explican qué herramientas usaron, y intentamos mejorar con estas alianzas y en nuestras redes la difusión para que intenten ganar impacto. Y con esto les agradezco mucho la oportunidad y estamos abiertas a todas las preguntas que tengan. Gracias. Gracias, Elodie. Tenemos, vamos a hacer nada más un par de preguntas. Aquí hay una de Daniel. Él dice, yo creo que está dirigida a ti, Elodie: ¿creen realmente posible la objetividad de las noticias sin independencia? AFP es financiada por el gobierno francés. Otras agencias de noticias globales como Reuters, AP, son multinacionales. Son multinacionales financiadas por gigantescos fondos de inversión, principalmente BlackRock y Vanguard Group. Puedo responder sobre lo que respecta a AFP, no las otras agencias. La AFP sí es parte o sea, por menos de la mitad financiada por el gobierno francés, pero también tiene financiación a través de suscriptores, de clientes tradicionales, televisiones, radios, diarios, plataformas digitales, todo tipo de... También se financia a través de subsidiarias, una que es Backstory, que produce contenido para el corporate. Entonces, la AFP se buscó mucho diversificarse en los últimos años para intentar sobrevivir a esta crisis de los medios. Y quiero insistir en que el hecho de que es que la agencia esté en pequeña parte financiada así por el Estado francés, no nos impide hacer verificación de contenidos sobre el discurso oficial, y hemos dicho, y lo pueden ver en Factuel, que es el sitio en francés, pero también en español o en otros idiomas, hemos verificado sin temor al gobierno cuando las afirmaciones eran falsas, y tenemos total independencia editorial tanto para el hilo de noticias tradicional como en la parte de la verificación. Yo te haría la última pregunta antes de Hay que otra pasemos. pregunta, hay otra pregunta. Sí, Acá sí, estoy. Sigo. La pregunta tiene que ver con lo que plantea Nicolás Pérez, del diario El Universo, donde el gobierno de Ecuador ha planteado una organización de fact-checking. Entonces, él plantea si realmente podemos tener creencias en este tipo de entes gubernamentales, y yo creo, también inducido un poco por su pregunta, pensando en aquellos países donde los gobiernos utilizan a los medios públicos como medios gubernamentales, es decir, como agente de propaganda y no como medios públicos como pudiera ser en otros países, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso, Eloide? O también a Laura, se lo plantea un poco también a Laura Sommer. Sí, si querés, Elodie, contesto yo, que contesté el chat cuando Nicolás hizo la pregunta, creo. Y después, si querés, Elodie, agregás vos. Ahí me pongo no el sombrero de chequeado, sino de miembro del consejo de la... Lau, ¿te puedo interrumpir un momentín? Solo sí. Para dar... me tengo que ir y quería dar un beso a todas y todos aquí. Tengo una cita médica. Me encantó estar aquí, escuchar a Lau y Elodie. Ricardo, le das un beso a Renan. Soledad, muchas gracias por todo y estoy a disposición de cualquiera a cualquier momento. Un beso grande. Gracias, un placer, Cristina. Cris. Muchas gracias. Cuídate. Bueno, decía entonces en el chat, pero lo traigo para acá también, es las iniciativas de gobiernos
en general, que como vos decís, Ricardo, no tienen tradiciones de tener medios públicos con autonomía ni editorial ni financiera de las mayorías o los gobiernos de turno. No ocurre solo en Ecuador, sino que tenemos otros ejemplos. También pasó con una agencia de comillas, fact-checking en México, y inició en pandemia diciendo que solo iba a tratar temas de pandemia, pero continúa también en la Argentina la agencia de noticias Telam con una iniciativa de chequeo. Desde la Red Internacional de Chequeadores, por eso decía y hablo con el sombrero de miembro del Consejo de la Red Internacional, nosotros planteamos que uno de los principios del código de principios de la International Fact-Checking Network, con los que cumple obviamente AFP y Lupa y Chequeado, es que tenemos que usar la misma vara para todos, ¿no? La misma vara, que significa, bueno, que chequeamos igual a oficialistas y opositores, a sector público, sector privado. Me puede gustar más o me puede gustar menos quien haya hecho la afirmación. Ahora, si la evidencia confirma que es verdad o que es mentira, tengo que señalarlo. Eso que decía Elodie, de AFP ha puesto falsos al gobierno que financia parte de AFP, y eso lo evalúa un asesor que una vez al año a las organizaciones que aplicamos a la certificación de IFCN, lo único que sabemos es que un PhD o un doctor de algún lado del mundo va a hacer un análisis de nuestro trabajo de 3 meses y va a decir si están cumpliendo el código o no están cumpliendo el código. Las organizaciones que se llaman de fact-checking pero fueron creadas por gobiernos, en principio no cumplen con ese estándar del código y no serían consideradas, al menos no desde lo que nosotros consideramos necesario, como organizaciones de chequeo independiente. Muy claro. ¿Elodie? Simplemente quisiera agregar a lo que dijo Lau y que comparto totalmente, que, perdón, que es un asunto muy delicado el de gobiernos creando agencias de verificación, sobre todo sabiendo que no existe un marco legal todavía en muchos países que garantice que no haya represalias, que garantice la integridad de los periodistas y que permita que todo este ejercicio se realice en una real independencia de periodismo. Por lo tanto, habría que ver en qué condiciones se pretende crear este tipo de organizaciones.